A continuación, Ciudadanía, Democracia y Desarrollo. Clasificación B, bajo supervisión de un adulto. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos, Canal 29, UHF y la Unión Nacional de Periodistas presentan Ciudadanía, Democracia y Desarrollo, un espacio para explorar la acción ciudadana en relación a las políticas públicas y su impacto en la calidad de vida de los ecuatorianos. Ciudadanía, Democracia y Desarrollo. Como todos los jueves, sean ustedes bienvenidos y bienvenidas a su programa Ciudadanía, Democracia y Desarrollo. Este es un espacio en coproducción de la Unión Nacional de Periodistas del Ecuador y este canal. En esta oportunidad, nosotros le hemos invitado a la académica, a la doctora Carla Álvarez. Conozcamos un poquito de su experiencia, de su hoja de vida. Ella es doctora en Ciencias Sociales con mención en Estudios Políticos. Sus intereses de investigación se centran en temas relacionados con la seguridad interna y externa, el tráfico ilícito y las políticas de regulación y control de armas de fuego en Ecuador y en América Latina, las políticas de control del consumo y del tráfico de drogas, las violencias y su relación con la seguridad. Es parte del grupo de investigación interdisciplinario sobre femicidio y orfandad, miembro de otras redes de investigación, tanto nacionales como extranjeras. Cuenta con una experiencia académica por más de 15 años, la cual abarca trabajos de consultoría y asesoría en organismos nacionales e internacionales. En la actualidad, es docente de la Escuela de Seguridad y Defensa del Instituto de Altos Estudios Nacionales. Es un verdadero gusto compartir con usted, doctora Carla Morena Álvarez, en este espacio. Y quisiera, por empezar, consultándole. Ha permanecido o va a permanecer prácticamente un año, 360 días, desde que el sistema de rehabilitación social ha aplicado o se ha acogido a figuras excepcionales. Contamos desde mayo del 2019. Y me refiero al estado de excepción y emergencia, incluido el último decreto emitido por el señor presidente Lasso, el decreto 210, si no me equivoco, que lo ha puesto por 2 meses. Así se completan los 360 días, casi un año. Es decir, que los gobiernos han dispuesto la movilización de las Fuerzas Armadas, de la policía, entrega de recursos económicos, implementación de estrategias para controlar y reducir la violencia. Al parecer, doctora, no son suficientes estas medidas, llegando en estas semanas realmente a nosotros ser testigos de actos de barbarie, diría yo. Mi pregunta es, ¿el Estado perdió el control y el narcotráfico copó ese espacio en el sistema carcelario ecuatoriano? Bienvenida sea usted. Buenas tardes, muchísimas gracias por la invitación, a usted, Mariana, y gracias a todo el equipo de Telesucesos y a la audiencia, obviamente. Pues bueno, para atender a su pregunta, quisiera decir que efectivamente lo que está pasando en las cárceles muestra una falta de control y de liderazgo por parte de los entes y de las entidades gubernamentales. Creo que, sin embargo, esta no es una situación que es del todo inédita. Si vemos las cifras, nosotros podemos ver que la violencia carcelaria ha ido aumentando básicamente desde el año 2019, porque en el 2018 tuvimos un promedio de 15 muertes en el año, que ya era un incremento en relación al año pasado, pero estaba dentro del promedio. Ahora, en el 2019 se producen 52 muertes, que es un número muy superior. Después de esto, pues empezaron a aumentar los muertos y hemos llegado a los 224 muertos el año que está corriendo, en el 2021, que además todavía no ha terminado.
Entonces, pues nosotros empezamos a vemos que esto es como la crónica de una muerte anunciada, vemos que esto iba a pasar y que no se han tomado las medidas. Los estados de dígame usted, por favor. Sí, a ver, creo que todos en el Ecuador, sin ser expertos en seguridad, nos hemos dado cuenta de que existe una débil institucionalidad en nuestro país. Y creo que sabemos los orígenes y las razones y cuándo empezó, doctora. Hace 8 meses, la Corte Constitucional ya envió al Ejecutivo de la época, hace 8 meses, ¿no es cierto?, ciertas sugerencias y recomendaciones para elaborar un plan de acción mediano y a largo plazo para afrontar la crisis. Hoy se nos ha dicho en este gobierno de que existe un plan de 45 hojas, pero nadie lo conoce. Bueno, y el mérito, si somos justos, hay que darle a Fausto Cobo, el coronel que estuvo 2 meses y al parecer él levantó gestión. Durante esta gestión él levantó información para elaborar un diagnóstico y proponer soluciones. Recordamos inclusive que el coronel en servicio pasivo trajo al estadounidense Shannon McReynolds para que elabore un informe de las 3 penitenciarías regionales, es decir, Quito, Guayaquil y Latacunga. Este plan, doctora, que no lo conocemos en términos generales, ¿qué debe contemplar? Pues quisiera retomar un poco la pregunta anterior y hablar, para enlazar con la pregunta actual, quisiera retomar el tema del estado de excepción y decir que en el Ecuador yo veo que los gobernantes tienden mucho a gobernar por decreto más que por acción. Y es igual con los estados de excepción. Los estados de excepción permiten acciones urgentes, entregas de recursos, etcétera, y eso no se ha cumplido con los estados de excepción que usted señalaba en este casi año completo, ¿no? Entonces tenemos un sistema de gobierno que es bastante declarativo. Lo mismo está pasando ahora, me parece a mí, que tenemos un plan que yo tampoco lo he visto, no lo conozco. ¿Qué debe contener este plan? Pues debe contener un recetario muy complejo. Hemos dejado que las cosas lleguen a tal punto en el cual se necesitan demasiadas medidas. ¿Qué se puede recomendar inmediatamente? Pues, bueno, hay medidas que son poco costosas y hay acciones que requieren muchísima inversión. Entre las medidas que son poco costosas, debemos pensar en reducir el hacinamiento carcelario. Es decir, inmediatamente debemos permitir que la gente que haya cumplido la mayor parte de su condena salga. En principio se dijo que se podía liberar hasta 5,000 presos, esto fue en la crisis de julio, ahora se está hablando solamente de 2,000 presos, no entiendo por qué habría esta reducción significativa. De cualquier manera, pienso que liberar a las personas que han cumplido ya más del 50% de su condena sin cumplir o sin haber sido condenadas por delitos violentos, podrían ya salir y esto reduciría la presión. Esta es una medida básica. Otra cosa que se puede hacer y que se debe hacer es rehabilitar la infraestructura carcelaria. En las circunstancias en las que estamos es muy fácil la comisión de delitos, la comisión o el ocultamiento de armas y de instrumentos para el cometimiento de actos violentos dentro de la penitenciaría o de las penitenciarías. Creo que es necesario actualizar el sistema de vigilancia. Si bien hay gente que dice que no es necesario o que no es una medida adecuada, yo la creo adecuada para evitar el ingreso de armas, todavía el ingreso de artefactos que lo que hacen es incendiar la violencia. Creo que se refiere, doctora, usted se refiere al sistema de guardianía que hay en el sistema penitenciario, porque ¿cómo se entiende usted que se supone que ellos están para filtrar, para detectar, para detener, pero cómo se entiende que N cantidad de armamento se puede encontrar dentro del sistema penitenciario? Es que tal vez no hay que coger a cualquier persona, hay que quizás capacitarlos, formarlos, que sean realmente unos verdaderos guías penitenciarios, que tengan un buen sueldo, un buen salario, un seguro de vida, en fin.
La pregunta es, ¿estamos atacando todos los temas de forma apenas coyuntural cuando quizás en el país lo que requerimos es un cambio estructural en el sistema penitenciario? Obviamente que sí. Cuando yo hablo de la vigilancia, creo que es importante concentrarnos en los aparatos tecnológicos que permiten una adecuada detección de artefactos que van a entrar dentro de los recintos penitenciarios, pero también me refiero al capital humano, a los guías penitenciarios. Usted sabe que estamos absolutamente deficitarios de guías penitenciarios porque la escuela para formar en estas funciones no está operando por falta de presupuesto. Esto ha pasado en los años anteriores. Pero adicionalmente creo que es bien importante lo que usted dice. Estas medidas, claro, son absolutamente reactivas y responden a la coyuntura. Pero aquí nosotros como ecuatorianos creo que debemos preguntarnos, bueno, ¿cuál es la función que cumple la cárcel en nuestra sociedad? ¿Qué quiere el gobierno de la cárcel? ¿Qué queremos de la cárcel? Porque en las actuales circunstancias no estamos cumpliendo con el rol ni de rehabilitación y mucho menos de reinserción social. Lo único que se está cumpliendo adecuadamente es con el cumplimiento de una condena en reclusión y yo diría que incluso en condiciones de tortura por la brutalidad de las masacres que han ocurrido recientemente. Ahora, doctora, yo quiero topar un punto que al parecer es la fortaleza de la institución académica de la universidad donde usted trabaja. Tuve la oportunidad de conversar con el señor rector del IAEN y él nos comentaba en este mismo espacio cómo el IAEN ha venido trabajando a lo largo de no mucho tiempo quizás en el diseño de políticas públicas. Y yo creo que los ecuatorianos, los académicos, el gobierno, el Estado, las funciones del Estado mismo, no le estamos dando la importancia que deberíamos dar a este diseño de políticas públicas. ¿Por qué digo esto? El diseño de política pública con enfoque de derechos humanos parecería, en la materia de rehabilitación social, parecería que es urgente, que es para ayer, y sin embargo no la tenemos en el país, doctora. Bueno, lo primero que es un gusto que hayan tenido esta conversación con el rector del IAEN. Estamos por cumplir los 50 años de actividad educativa y estamos como de aniversario festejándolo. Y festejando también con reflexiones, una vez más, sobre la política pública, que es el fuerte de nuestra universidad, como usted lo ha dicho. Creo que es importante mencionar que en el Ecuador hay capacidades, muchísimas capacidades para hacer diseño de políticas públicas. Sin embargo, creo que una pata de la que cojeamos como sociedad y también que cojean los distintos gobiernos es en la evaluación de las políticas públicas. Muchas veces tenemos una capacidad de inventiva genial, asombrosa y, digamos, floreciente. Sin embargo, pocas veces se evalúa lo que se hace. Y esto es una cosa que trae aparejada así la toma de decisiones sin criterios técnicos adecuados, sin valoración de experiencias previas y también sin la posibilidad de mirar de manera prospectiva a un mediano plazo lo que se debería hacer. Si fuera así, hubiéramos visto hace mucho rato que la situación de violencia en las cárceles iba en auge y que no estábamos haciendo nada para reducirla, volviendo al tema que nos compete. Entonces, creo que es necesario evaluar las políticas públicas, pero eso tiene costos. Costos en capital humano, costos en tiempo, en inversión de recursos para levantamiento de información, uso de software, etcétera. Y esto es una cosa que no veo que es una prioridad en los planes de gobierno actualmente, pero el Ecuador tiene una trayectoria deficitaria de evaluar sus políticas públicas. Podríamos recordar a nuestras gentiles audiencias en qué consiste una política pública y para qué esto es beneficioso en un Estado y en un gobierno. Bueno, la política pública es la dirección que va a tomar el gobierno, ¿no? En una acción en una área determinada. Y es una política que beneficia a la ciudadanía en general, al público, y es la que orienta las acciones y las actividades, programas, inversiones que se generan en un determinado campo. Entonces,
claro, cuando tomamos medidas, cuando invertimos recursos, cuando implementamos programas, necesitamos evaluar la eficiencia de estos programas, porque muchas veces tienen éxito y otras podemos equivocarnos. El punto es saber dónde tuvimos aciertos y dónde tuvimos desencuentros, fallas para mejorar y seguir adelante capitalizando el conocimiento acumulado. Si no hacemos esto, lo que hacemos es perder el conocimiento que tenemos y empezar a tener decisiones reactivas, poco técnicas y que generalmente terminan en fracaso. Adicionalmente a lo que usted acaba de mencionar, doctora, habría que colocar un plus que creo yo que le hace imperdible a las políticas públicas. Es decir, que estas, como usted dice, al tener una dirección, una hoja de ruta, en fin, es aplicada por cualquier gobierno que llegue, sea de derecha, sea de izquierda, sea de centro. No importa la ideología ni la tendencia política, sino que lo que importa es el país, es el Estado como tal. Hemos visto clarísimos ejemplos en vecinos, en amigos, en países, en Chile, por ejemplo, desde la dictadura de Pinochet, vinieron otros gobiernos, ¿no es cierto?, más progresistas y lo siguieron aplicando ciertas políticas públicas. Eso no ocurre en el país. El que es de izquierda dice, si es que llega el de derecha, borra todo lo que hizo el de izquierda o viceversa. Y así no llegamos a ninguna parte, pues, doctora. Sí, es que tenemos una política de Estado muy clara, que es el de borrón y cuenta nueva. Y cada 4 años hacemos un borrón y cuenta nueva de lo que hemos venido haciendo, en lugar de evaluarlo con sensatez y con ojos técnicos. Entonces, bueno, tenemos una falla ahí, como usted muy bien señala. Ahora, ¿qué pasa también dentro de este debilitamiento? Podría ser entendible, aunque no necesariamente justificable. La señora ministra de Gobierno y el gobierno nos han dicho que ya tienen el control del sistema penitenciario, de las cárceles en el país. Pero a vista y paciencia de los ciudadanos y ciudadanas, vemos los reos hacen de las suyas. Les vemos que toman sol en hamacas, en las terrazas de las cárceles, se pasean por las cubiertas, hablan por celular. Es decir, eso no es un control. Algo está ocurriendo, algo el ciudadano de a pie nos estamos perdiendo. Mientras el gobierno nos dice ya está controlado, vemos en los hechos que los reos siguen mandando y siguen viviendo la dolce vida. Bueno, creo que sí, el discurso del gobierno va siempre a tender a proteger sus acciones, sus iniciativas de manera discursiva. Esto es generalmente lo que hacen los políticos. Creo que la ciudadanía, la prensa, la academia tiene que señalar las cosas que ve y decir, bueno, no hay control, no solo porque los presos tienen cierta libertad de movilidad, sino porque es que todavía no sabemos los nombres de la gente que ha muerto. No sabemos cuáles son los delitos por los cuales estas personas que han sido victimadas estuvieron presas. No hay un control en el manejo de la información y eso es muy claro. Entonces, bueno, el discurso político de que está todo bajo control se entiende desde la política y no se entiende desde lo técnico. Y hay que hacer una presión para que nos den información técnica y que nos garanticen que se ha retomado el control. Y esto no va a ocurrir en pocas horas, ni siquiera en semanas, va a ocurrir después de que haya un egresamiento de recursos. Cuando se tomen medidas adecuadas, las cosas no pasan solo por decirlas. Y es lo mismo en la cárcel. Muchos estudiosos, muchos expertos, muchos académicos, de alguna manera han calificado lo que está ocurriendo en nuestro sistema penitenciario en el Ecuador, han calificado y han comparado con México. Yo no me quiero atrever a ello. Pero sí quiero preguntarle cómo entender que kilos de droga, municiones, armas blancas, granadas, celulares, y no menciono las cantidades porque no quiero hacer una apología del delito, pero algo no cuadra. Los familiares de los detenidos no tienen información, como usted justamente acaba de decir. La sociedad exige la verdad. Este momento el gobierno debería aplicar la comunicación en crisis y transparentar toda la información, por muy dolorosa que sea. Totalmente, porque es una deuda que tiene el gobierno con las familiares de los deudos en prisión. Es necesario saber qué está pasando para
que la sociedad se tranquilice también. Estamos polarizados respecto a lo que ocurre en la cárcel. Hay gente que se pronuncia muy a favor de una limpieza social, lo cual a mí me espeluzna. Y hay otros que estamos tratando de defender también la mirada de los derechos humanos, aún en este tema de seguridad, que tenemos que entender que la seguridad esencialmente es la protección de los derechos de las personas, de los que están fuera de la cárcel y de los que están dentro también. Entonces es necesario transparentar la información efectivamente. En este momento vivimos una situación muy compleja. Sabemos que las bandas de crimen organizado operan en redes a lo largo del globo terráqueo, del continente también, y que se nutren de unos de otros con insumos, comercian entre ellas, transan, y que esto sigue pasando en la medida que no hay control sobre las cárceles. Entonces, bueno, tenemos que exigir que haya un mayor control, pero quiero llamar la atención sobre un punto, y es que el crimen organizado opera en todo el planeta, ¿no? En todos los países, y todas las cárceles y todos los países del mundo tienen gente que son cabecillas de grandes bandas delictivas, gente muy peligrosa. Pero ¿qué pasa en Ecuador? Que solo aquí tenemos una crisis de esta magnitud. Es decir, todas las cárceles del mundo tienen reos peligrosos, pero solo Ecuador no los puede controlar. Tenemos que hacer un mea culpa y revisar qué hemos estado haciendo mal para corregir y cambiar la situación. Ahora, doctora Carla Álvarez, se escuchan en los corrillos, en los pasadizos, en las calles, en las plazas, muchísimas versiones. Pero usted es una fuente calificada, usted es una experta, usted es una académica. Se habla mucho de que este problema que ha estallado en el sistema carcelario en el país buscaría un propósito político, desestabilizar al gobierno del presidente Lasso, que lleva apenas 4 meses. Que si sumamos a esta explosión del sistema carcelario la postura de la CONAIE, la postura del señor Issa, ¿no es cierto?, que va al diálogo pero dice no hemos dialogado, no hemos llegado a ningunos acuerdos. ¿Usted diría, sumando estos hechos, y podría haber algo de verdad en el fondo, o es que es parte del imaginario? Yo veo realmente estas explicaciones con mucho escepticismo. Creo que rayan en un nivel de fantasía completamente desvinculada de la realidad. Creo que en un lugar donde no se ejerce el control adecuado, pues cualquier amotinamiento, cualquier crisis puede surgir, como la que hemos visto. Me parece extraño pensar en que si el gobierno acá no puede hacer control de la cárcel, gente desde otras latitudes pueda controlar lo que ocurre en la cárcel y dar órdenes. Me parece absolutamente complejo. Pero me imagino, doctora, que usted se preguntará, ¿por qué en los 10 años de Correato no pasó esto? Bueno, porque no teníamos las condiciones de deterioro de la infraestructura que tenemos ahora, porque no hemos reducido el presupuesto anteriormente y ahora tenemos entre el 2019 y el 2020 $40 millones menos de presupuesto en la cárcel, porque antes teníamos más guías penitenciarios, ahora tenemos menos. Bueno, creo que hay que ceñirnos a las evidencias. Yo no sé, me parece fantasiosas las explicaciones que relacionan esto con la política, me parece que carecen de evidencia. Si tuvieran alguna evidencia podría evaluarlas de otra manera, pero desde mi punto de vista no hay una evidencia real, sensata o que respalde ese punto de vista, y lo dejaría yo muy entre comillas y muy cuestionada, en cuestión esta afirmación. Bueno, no es una afirmación, es un rum. Empecé advirtiendo eso, ¿ya? Doctora, ahora la prioridad está en el complejo penitenciario de Guayaquil. El gobierno ha dicho que se va a asignar $12 millones hasta el mes de diciembre, creo, que se prevé entregar entre 3 y 5 para invertir y mejorar y ampliar la infraestructura de los próximos años. Esperamos que así sea. Mi pregunta es, ¿cree usted que un próximo estallido podría surgir en la cárcel de La Tacunga? Y así como muchos deben estarse preguntando, la vida, por ejemplo, del ex vicepresidente Jorge Glass podría estar amenazada.
¿Habría alguna sugerencia desde usted, una experta en los temas de seguridad, que probablemente le saquen de esa cárcel y le muevan a otro lado? No sé, ¿cómo un poco tranquilizar también, yo digo, a esos familiares que ahora mismo viven dramas humanos, doctora? Bueno, son muchas preguntas. Una cosa que quisiera decir y a propósito del tema del run run, de los comentarios de pasillo que existen, yo creo que pues las personas que hacen estos comentarios y que están vinculadas a la prensa, en otros medios, en otros espacios y que son poco rigurosos, creo que hay que hacerles un llamado de atención porque alteran el estado de ánimo, que ya de por sí es complejo en este tiempo. Creo que he visto a gente muy decaída, que no tenemos nada que ver con la cárcel, y a la gente se ha establecido o se ha difundido un estado de ánimo de crisis, de decaimiento en la sociedad y de una permanente sensación de amenaza y de inseguridad que creo que no es adecuado. Debemos exigir con datos, acciones adecuadas. Me parece que hay que pegarnos un poco a los datos. Eso por una parte. Uh-huh. Por otra parte, respecto a lo que así van a trasladar a Jorge Glass, no lo sé, no sí tengo la menor idea. Sí deberían es la pregunta. Pienso que todas las personas que no tienen una relación o no están presos por delitos violentos y que han cumplido una parte importante de su sentencia deben ser excarcelados. Lo dije para iniciar, son más de 15,000 personas que no tienen sentencia, por ejemplo. Esas también deben ser excarceladas. ¿Por qué? Porque debemos reducir la presión al interior de las cárceles. Y eso es una medida que no cuesta, esa es una medida que va a permitir incluso rehabilitar la infraestructura para la gente que quede dentro y va a alivianar las circunstancias que tenemos. Los presos también viven condiciones muy dificultosas. He visto informes en los que se señala que llevan más de 11 meses sin ver a sus familiares, sin recibir visitas. Eso exacerba los ánimos de cualquiera. Creo que hay un mal manejo que es evidente de los sistemas carcelarios y creo que hay que verlos a través de los derechos humanos. Entonces retomo el tema de hay que liberar a las personas que han cumplido la mayor cantidad de su condena dentro de prisión. Doctora, digamos que se da la hipótesis de que las cárceles quedan prácticamente vacías. La pregunta es, ¿la violencia que antes estaba en las cárceles no pasarán a las calles de las ciudades? Bueno, ahí entonces le retomo el tema de los países del primer mundo, ¿no? Holanda, Alemania, Noruega, que son países que han reducido al máximo sus sistemas carcelarios, que muchos han ocupado sus prisiones como hoteles, porque ya no tenían presos para encerrar. Y estos países justamente son países que viven en condiciones más pacíficas, hay mayores niveles de seguridad ciudadana, tienen indicadores de desarrollo humano elevadísimos. El aprisionamiento, el encarcelamiento no es un indicador de control de la violencia. Significa que no estamos haciendo algo bien y que hay condiciones en las que la población se ve abocada para cometer delitos. Pero tampoco, doctora, con todo el respeto para terminar, tampoco estamos haciendo la comparación idónea, porque una cosa es comparar con un país del primer mundo y otra cosa es comparar con un país del tercer mundo. Nuestra realidad es muy distinta. Bueno, en términos estrictos no es una comparación, sino es un reflejo, ¿no? ¿A dónde deberíamos mirar? ¿Hacia dónde queremos proyectar nuestra política pública? ¿Qué queremos hacer? ¿Qué queremos de la cárcel? Y retomo una de las preguntas que había planteado en este segmento. ¿Qué queremos hacer de la cárcel? ¿El lugar que tenemos ahora o un lugar donde poca gente cumpla sentencia, que sea justamente tratada y que sean también justamente aprisionados? Que es una cosa que no está ocurriendo ahora. El sistema carcelario es el reflejo de la injusticia de nuestra sociedad y de una injusticia que no solo se vive ahí, sino también en otros sectores. Entonces creo que la pregunta es ¿qué queremos de la cárcel? Y si queremos un sistema más pacífico, tal vez más respetuosos de los derechos, debemos reflejarnos en modelos que tratan así su sistema carcelario y su sistema de justicia. Valoro su presencia, doctora Carla Álvarez, en su calidad de académica, de docente de la Universidad de Altos Estudios Nacionales del Ecuador. Muchísimas gracias. A ustedes, gentiles amigos, gentiles amigas,
Muchas gracias por acompañarnos cada semana. Ya saben, les invitamos la próxima, siempre en primera línea. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF y la Unión Nacional de Periodistas presentaron Ciudadanía, Democracia y Desarrollo, un espacio para explorar la acción ciudadana en relación a las políticas públicas y su impacto en la calidad de vida de los ecuatorianos. Ciudadanía, Democracia y Desarrollo.